Si Perú quiere volver a un mundial de fútbol, ¿tiene que jugar en Cusco? Porque mientras seguimos repitiendo los mismos errores en Lima, con el mismo aire pesado de siempre y con esa tibieza que se siente cuando jugamos de local, otros países ya están preparando todo de cara al 2030. Y nosotros, que tenemos algo que ellos no tienen, la altura, la mística, el aliento real del pueblo, seguimos jugando en la capital limeña, por comodidad o por simple costumbre. Y es que hay un dato que muy poco se ha hablado. La selección femenina adulta va a jugar de local en Cusco. Esto por la Liga de Naciones, que son las primeras eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2027 para el fútbol en este género. Y cabe acotar que este es un dato histórico, porque por primera vez una selección peruana va a jugar una competición oficial en el Estadio Garcilaso de la Vega. Por lo que esto volvió a encender esa pregunta que incomoda a todos. ¿Y si la blanquirroja masculina también jugará allá? Porque sí, puede sonar utópico, pero lo de las chicas en Cusco va a ser un pequeño laboratorio, una especie de ensayo sin querer queriendo. Jugarán contra Chile en el mismo escenario donde podría rugir la selección masculina adulta. Y aunque nadie sepa cómo caerá ese partido, lo que se espera desde la federación es que en esa ciudad el ambiente sea distinto. Hay una conexión real con los hinchas, una energía que no se siente en Lima desde hace años. La gente en Cusco no va al estadio a sacarse selfies ni a quejarse del tráfico, va porque siente la camiseta, porque el fútbol todavía se vive como una ceremonia, y eso en tiempos donde la selección parece jugar sin alma, vale oro. Pero claro, aparece la misma excusa de siempre, que los jugadores no están acostumbrados, que la pelota corre distinto, que no todos resisten la altura, y sí, eso es verdad, pero también lo fue para Bolivia, cuando decidió convertir a La Paz en su fortaleza para clasificar al repechaje mundialista. Ellos hicieron de un punto débil su mayor ventaja, y nosotros, que tenemos ciudades con esa ventaja geográfica, parece que sigamos pidiendo permiso para jugar en nuestra propia tierra. Es como tener una espada mágica guardada en el cajón mientras peleas con las manos vacías. El debate se puede reabrir fuerte cuando las chicas jueguen en Cusco. Y es que Perú juega un partido oficial en los más de 3.500 metros del Garcilaso es un hito que pocos tenían. Algo que no pasó ni en la Copa América ni en eliminatorias. Apenas uno que otro partido amistoso. Y eso en verdad duele, porque si revisas la historia, te das cuenta de que nos hemos convertido en rehenes del Estadio Nacional. Todo pasa allí, todo gira en torno a Lima, como si el resto del país no existiera, como si el fútbol peruano no tuviera alma fuera el cemento gris de la capital. Ojo, no se trata de despreciar Lima, pero cuando te das cuenta que los rivales llegan cómodos a la capital, juegan tranquilos y hasta disfrutan del clima, algo no está bien. En Cusco, en cambio, la historia sería otra. Imagínate Uruguay o Chile subiendo a los más de 3.300 metros con el público encima, el aire más liviano y el balón que se escapa en cada toque. Ahí el partido no se gana solo con táctica, se gana con energía, con identidad, con ese modo de altura activado que tanto nos hace falta. Ahora, no todos son flores, hay una gran pregunta. ¿Tenemos futbolistas preparados para eso? Y la respuesta es un sí, pero no del todo. Muchos de los futbolistas de la actual generación han nacido o jugado en ciudades de altura, pero también hay una verdad que incomoda. La mayoría del plantel patrio ha vivido su carrera profesional en la comodidad del llano, en clubes donde el físico pesa mucho menos y la intensidad es otra. Y ahí es donde entra el trabajo de planificación. Si de verdad queremos jugar en Cusco, hay que construir una selección que vive en Cusco, que entrene allí, que se adapte, que haga de esa ciudad su refugio y su fortaleza. Miremos por ejemplo lo que hizo Independiente del Valle en Ecuador, transformó Sangolquí, una ciudad pequeña y de altura moderada, en una fábrica de campeones. Les cambió la mentalidad. Los jugadores no solo aprenden a correr más rápido, aprenden a pensar más rápido, y eso multiplicado por el contexto de Cusco puede ser un arma total. Imagínate tener una selección que mezcle la garra de los del llano con la resistencia de los de altura. Sería un cóctel letal, pero claro, eso no pasa de la noche a la mañana. Requiere planificación, convicción y una federación que se atreva a romper el molde. Y sí, ya sé que muchos van a decir, pero Gareca nunca quiso jugar allí. Y es verdad, el Tigre prefería el control total del Nacional, el ambiente más predecible, la logística sin riesgos, pero esa era otra época. Ahora el fútbol cambió, los rivales te estudian mucho más, te controlan los movimientos, te bloquean las salidas, te neutralizan los laterales, y si tú no cambias de geografía, te van a seguir leyendo más fácil y hasta de memoria. La altura más que un capricho puede ser una carta táctica. No se trata de ganar por oxígeno, sino de recuperar el factor sorpresa. Y lo más triste es que el hincha del interior lo viene pidiendo hace años, no solo Cusco. Arequipa, Huancayo, incluso Juliaca llevan décadas soñando con ver a la blanquirroja en su tierra. Pero la federación se ha encerrado en ese círculo, tomando decisiones pensando mucho más en la televisión que en el fútbol. Por eso que esta nueva federación, a través de esta selección femenina,
ha dado un cambio simbólico, porque demostró que sí se puede, que no hay ningún impedimento logístico real, que el país entero puede movilizarse por un partido en Cusco, y que la emoción que se genera es incomparable. Y ojo, que esto no es romantizar la altura, no es que Cusco sea una varita mágica que nos llevará al mundial, pero sí puede ser el punto de reinicio, el lugar donde la selección vuelva a sentirse diferente, donde los futbolistas se conecten otra vez con el hincha, donde se recupere ese sentido de pertenencia que perdió entre tanto marketing y tanto procesito. Porque si hay algo que falta hoy en la selección, no son piernas, son raíces. Recuerden que los grandes momentos del fútbol peruano no nacieron de la comodidad, nacieron del caos, del desorden, de la garra. Desde los tiempos de Chumpitaz, jugando en el barrio, hasta el gol de Farfán para ir al mundial, esa es nuestra esencia. Jugar en Cusco podría volver a hacer eso, volver a ganar desde la incomodidad, porque si no puedes adaptarte a la dificultad, no mereces el premio. Y si hay una generación que puede hacerlo, es precisamente la que viene. Esa camada de chicos que está creciendo sin miedo, que ha visto lo que hace Independiente del Valle, que sigue a Paolo Guerrero o André Carrillo, sabiendo que el fútbol no es solo talento, sino contexto. Y hablando de contexto, hay un trama que no podemos ignorar, aquel partido entre Bolivia y La Paz, cuando por un par de goles absurdos nos dejaron con las manos vacías. Esa tarde, más que una derrota, fue una lección. No estábamos listos para jugar en la altura, no mentalmente, no físicamente. Y ahí quedó claro que no es solo una cuestión de pulmones, sino de identidad. Si la selección entra en Lima toda la vida, respira aire acondicionado y duerme en hoteles 5 estrellas, ¿cómo va a resistir los 90 minutos en Cusco? Por eso esto no va de improvisar, va de construir cultura. Y lo más loco es que la infraestructura está. El estadio Encarcelados La Vega está en condiciones. Hay hoteles de alto nivel, centros de entrenamiento y hasta rutas aéreas directas. Lo único que falta es decisión. Pero mientras tanto, el hincha sigue soñando. Y no es un sueño tonto. Es la idea de recuperar el miedo escénico que alguna vez tuvimos. Que cuando los rivales escuchen Perú en Cusco, les tiemblen las piernas. Que sepan que van a tener que pelear contra un rival que también sabe jugar al fútbol, pero también contra el público y el aire. Muchos dirán que esto no es fair play, pero el fútbol no es una feria de ciencias. Es una guerra emocional, es estrategia, es usar tus ventajas. Brasil y Argentina, favoritos de Conmebol. Uruguay usa su garra charrúa en el Estadio Centenario. Colombia, el clima cálido de Barranquilla. Y Aniquesa y Bolivia, y los más de 4 metros del alto. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos usar nuestra geografía? Eso no es trampa, es identidad. El caso de la selección femenina lo deja clarísimo. Veremos si pueden ganar los partidos allí, y si no los ganan, al menos tendrán el respeto de la sociedad futbolística peruana, porque la gente las va a apoyar. Los medios hablarán de cómo las rivales sintieron incomodidad, y eso multiplicado en la selección masculina puede ser el arranque de una nueva era, una donde solo no pensemos en clasificar al mundial, sino en construir un estilo de fútbol que refleje quiénes somos de verdad. Así que solo tal vez haya que tomar ese riesgo, tal vez haya que romper con el mito del solo en Lima se puede, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, y la generación que venga merece algo distinto, un fútbol que se siente, que se sufre, que se viva, que vuelva a hacerse vibrar, como en esos tiempos donde el Perú entero se paralizaba con un solo grito: ¡Arriba Perú! La pregunta es simple, ¿tenemos el coraje para hacerlo? ¿Estamos dispuestos a que la selección vuelva con su gente, a su tierra, a su identidad? Esto te lo dejo a ti. ¿Te imaginas ver la selección en Cusco, respirando esa mística, sintiendo ese rugido, ganando con el alma y no solo con el físico? Porque si ese día llega, vas a recordar este momento y vas a decir: al fin entendimos que el fútbol peruano no se juega solo en el llano, se juega en la altura. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ahora, como se escucha, esta prueba de la selección femenina jugando en Cusco, para mí es un laboratorio, es un conejillo de Indias, a ver cómo nos va. Porque la federación desde hace ya mucho tiempo quiere jugar en la altura, quiere usar la altura de Cusco. Obviamente viendo el éxito boliviano, que con una selección, una escuadra inferior a la nuestra incluso, ha llegado a clasificar el repechaje. Que si bien tampoco no es que haya hecho demasiado, digamos. O sea, no es que haya llegado al 5.º lugar en Sudamérica, apenas al 7.º lugar. Que es por ahí donde rondaba esta selección junto con Perú, Chile, pues, ¿no? Y al final lo logró. Entonces por ahí en la federación tienen esa idea de que nuestra selección, siendo poquito mejor que la boliviana, si le agrega el factor altura, no contra todos los rivales obviamente en la eliminatoria sudamericana, de la adulta, se podría sacar puntos que el resto no sacaría, ¿no? Como contra Argentina, Brasil, ¿no? Con estos rivales, Uruguay, por ahí, pues, ¿no? Que estos rivales perdimos nosotros. Bueno, al menos contra Brasil y Argentina, contra Uruguay no, también les ganamos. Pero
supuestamente la federación tiene esa idea, ¿no? De que tal vez en un futuro cercano la selección adulta podría jugar algunos partidos del eliminatorio en Cusco. Y si bien hemos dicho que al comienzo hemos dicho, porque esto ya se debate desde hace años siempre se debate si es que la selección debería usar la altura como un factor a favor nuestro, tiene pros y contras, pues, ¿no? Obviamente los pros es de que si estos partidos en el cual el rival casi siempre nos pasa por encima, nos domina fácilmente en Lima, como contra Argentina y Brasil, básicamente ellos dos, ¿no? Y el resto después les puedo hacer pelea. Jugarían en la altura de Cusco. Digamos que tiene algo de asidero, pues, ¿no? Obviamente los brasileños y argentinos ya no van a correr tanto en la altura, por más que sea Cusco, porque ya hemos dicho acá también antes de que ya no es tanto el desnivel, pues, ¿no? Ahora sí por cómo se entrena, por la capacidad física que tienen estos seleccionados de estos países, ya pueden dominar la altura. O sea, no por nada ya le ganaron a Bolivia en La Paz. Han sacado puntos de La Paz, así que Bolivia tuvo que subir aún más a la altura, los más de 4.000 metros del alto de La Paz, y recién allí empezó a tener resultados positivos, porque antes ya el Hernando Siles de La Paz, a 3.800 y pico metros, tampoco es que era gran ya cosa, o sea, tampoco es que generaba miedo en los rivales, iban, sí sacaban puntos. Y varias selecciones, no solamente Brasil y Argentina, o sea, sacó de ahí victorias Ecuador, Chile, Colombia, ¿no? Empate sacó también Paraguay, Uruguay, o sea, ya no era una fortaleza inexpugnable. Pero repito, claro, era Bolivia, pues, la selección boliviana siempre ha tenido, salvo por raras excepciones, la selección de los 90, ¿no? Con esa generación dorada del Diablo Echeverri, Valdivieso, ¿no? Truco. Pero después han tenido selecciones inferiores, pero que se han sabido, digamos, ha sabido poco potenciarse en la altura. Entonces la idea acá de la Federación Peruana es esa también, pues, ¿no? Que al tener nosotros una selección que no le pueden competir de tú a tú en las mismas condiciones a Brasil o Argentina, por Uruguay tal vez, pues, ¿no? Entonces usaría el factor altura como un factor adicional. Y para esto, obviamente que esto ha tenido mucho rechazo de la sociedad futbolística peruana en general. Son muy pocos los que están a favor de jugar en Cusco, por muchos motivos que hoy te explicaremos. Pero entonces la federación está tratando de usar el fútbol femenino a la selección femenina como un conejillo de indias, ¿no? A ver qué tal nos va. Porque a mí me queda clarísimo que esto es una prueba, un ensayo de error, a ver qué es lo que pasaría con una selección adulta. Porque esta Liga de Naciones Sudamericana de Conmebol, para Perú es básicamente eso. Si bien es un proceso clasificatorio, es un proceso eliminatorio al Mundial del 2027 en Brasil, el Mundial femenino, la federación lo está usando básicamente con prueba, a ver qué tal nos va, pues, ¿no? Porque en cuanto a la selección femenina, peruana femenina, estamos a nivel de la selección de Bolivia, estamos últimos, somos los peores de Sudamérica. Entonces quieren bajar un poco quieren bajar poco el rendimiento de las rivales, sobre todo Argentina, ¿no? Por Uruguay, Paraguay, que van a jugar de visita contra nosotros. Quieren bajar su intensidad, quieren bajar un poco el nivel que ellas tienen jugando en el llano, subiéndolas a la altura. Y nosotros igual, ¿no? Yo supongo que la federación va a tratar, como la mayoría son jugadoras del medio local, entonces van a tratar de llevarlas a la altura, siquiera 2-3 semanas por lo menos, si es que en eso mes, a que se aclimaten a la altura y ahí puedan ya disputar los partidos que tengan, ¿no? Los partidos que tengan con la selección. Pasará contra Chile, que será, me parece que es el otro mes, entonces tienen más o menos unas 3 semanas para concentrar en Cusco, adaptarse a la altura y luego tratar de ganarle a Chile en Cusco. Entonces a mí me parece que es lo que hace la federación, está usando a la selección femenina como un banco de pruebas. Si es que le da resultado, o sea, olvídense, la federación va a usar ese argumento para replicarlo en la selección masculina, que si en la selección femenina, siendo muy inferior a sus rivales, le dio resultados,
No digo que clasifiquen, ¿no? Por si acaso nadie está hablando de clasificación porque está bien complicado. Porque 9 selecciones sudamericanas en esta Liga de Naciones Femenina clasifican 2 directos y 2 al repechaje. Así Perú gane todos sus partidos de local en Cusco. Va a ser complicado igual que quedar en esa cuarta posición por lo menos para el puesto de repechaje. Pero si empezamos a ganar partidos que en la previa no se tenían, como repito, como contra Paraguay, como contra Uruguay, como contra Argentina, va a ser muy difícil que la federación no trate de meter algún partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030 de la selección masculina en Cusco. No digo todos, 2, 3. Incluso cuando hablamos de esto, en el video de hace creo 2-3 meses atrás que hablamos que hay una posibilidad de la federación que estaba pidiendo o evaluando jugar en Cusco, muchos me decían que estaban de acuerdo. O sea, estaban de acuerdo con que se juegue en Cusco, no todos, contra Brasil, contra Argentina básicamente y por ir contra Uruguay. Después el resto jugar en Lima, ¿no? Claro, las contras de esto son varias, me parece que son más de las que son las pro. Para empezar, el número 1, que la mayoría de jugadores de la selección no juegan en la altura, no están adaptados a la altura. Y por más que hayan nacido o hayan crecido o hayan jugado en su momento en un club de altura, o sea, esa la memoria fisiológica eso no existe, ¿no? Sáquense la casa de la memoria fisiológica porque eso no es un mito, eso no es verdad. Por más que yo haya nacido en Juliaca, ¿no? Si me iba a jugar después a los 12, 15, 18, después de eso juego toda mi vida en el llano, o sea, olvídate, vuelvo a Juliaca y me va a dar soroche y me va a afectar la altura, o sea, va a pasar un tiempo a que me adapte. Y ahí está el otro problema, que no hay tiempo de adaptación, al menos en la selección adulta masculina. La mayoría de convocados del extranjero vienen casi 2-3 antes del partido, o sea, es bien difícil. Los jugadores de medio local sí podrían, y esto, con una semana de anticipación, semana y media, ya, exagerando 2 semanas, podrían concentrar en la altura. Pero incluso 2 semanas es insuficiente. O sea, la ciencia médica al respecto dice que para que una persona que no está adaptada a la altura ya esté medianamente adaptada, no le afecte tanto la falta de oxígeno o el poco oxígeno en la altura, entonces debe pasar de 3 a 4 a un mes en ese ambiente. Se ve complicado de que eso vaya a ocurrir en la masculina. Es muy difícil que a los jugadores los presten un club del extranjero, y sobre todo Europa, un mes. O sea, eso no va a ocurrir, no va a pasar. Pues, ¿no? Otro dice, no, entonces hay que armar una selección para jugar en Lima, en el llano, que eso no es siempre, que ya conocemos, y otra selección para jugar en altura. También es una opción válida, ¿no? Pero el problema es de que esa selección que juegue o que esté adaptada a la altura, o sea, no tiene nivel, pero ¿a quién más hay? A Ronald Watch, o sea, no se me ocurre muchos más en la altura, ¿no? Que puedan romper la altura. O sea, si bien tenemos varios equipos de altura, tenemos ahí al Cienciano, al Melgar, al Cusco Fútbol Club, un saludo TC, ¿no? Teníamos al Binacional, al Ayacucho Fútbol Club. O sea, la mayoría de estos jugadores, las estrellas de estos jugadores son extranjeros, no son nacionales, pues no, son muy pocos los nacionales. Por uno que otro en Cusco Fútbol Club. De Melgar están muy bajos todos. Cienciano ya ni que decir, también otro equipo que está repleto de jugadores extranjeros y nacionalizados. Entonces es difícil sacar una selección buena que pueda competirle a Brasil, a Argentina, así sea en Cusco. Muy, muy difícil. O sea, por donde se le mire, a mí me parece que hay más contras que pros de jugar en Cusco. Pero bueno, repito, la federación si ha plantado un hito histórico, jugar por primera vez un partido oficial de una selección, por más que sea femenina, porque ni en la sub-15, ni en la sub-18, ni en la sub-20, menos en la sub-23, y menos en la adulta, han jugado un partido oficial en Cusco. Han jugado amistosos, sí, pero oficiales ninguna selección ha hecho. Y que esta nueva federación, Armando Ian Ferrari, Barreto y Bellina, lo haga, para mí no es casualidad. Para mí es una prueba clara de que están probando, de que hay que entrenar argumentos para presentarle al nuevo técnico de la selección de que es factible, incluso es recomendable jugar en Cusco algunos partidos de eliminatoria como contra Brasil o Argentina para sacar puntos. Y ya luego, si el técnico acepta, ya verá cómo hace, ¿no? Si forma 2 selecciones, si lo freya más tiempo a Cusco a entrenar, a concentrar, no sé.
Pero si es que esta prueba de jugar con la selección femenina de fútbol en Cusco resulta, no me queda ninguna duda que van a presentarle esa propuesta al nuevo técnico para que jueguen en la altura de Cusco, ¿no? Si el técnico quiere aceptar, no sé. Pero el que lo van a hacer, lo van a hacer. Así que vamos a ver qué pasa con la selección femenina, a ver si es que saca puntos contra Argentina, contra Uruguay, contra Paraguay. Más que todo si es que gana, ¿no? No, y quién sabe, si por ahí se mete a la pelea del repechaje. ¿Quién sabe? Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Te gustaría que la selección masculina juegue algunos partidos de eliminatoria sudamericana del 2030 en Cusco? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con campanita. Chau.